Pero bueno, ¿Qué pasa, brother? ¿cómo estamos, tío? Muy bien, tío, sin parar, como siempre. Pero bueno, yo creo que hoy el prota eres tú, que tienes cosas que contarme, ¿no? Vengo de un viaje interesante. Me das bastante envidia, Florencia cabrón. y Venecia, ¿Vale? bastante top. Por poner un poco Y en contexto, es el primer viaje en un año y medio que no hacemos juntos. Raro, literal. se te habrá hecho raro. Sí, bueno, a ver, he ido con mi madre y lo he aprovechado como una excusa para The Crazy Mile de Semana Santa. Pero la verdad es que ha sido un viaje muy top, porque, como tú sabes, a mí me encanta el concepto del renacimiento. Tampoco es que sea ningún experto, pero siempre me ha fascinado Da Vinci. Y lo he tomado como una oportunidad de, ostras, qué ganas de bucear, no solo en la ciudad, Florencia, que es una locura, y Venecia, que también es que te explota la cabeza, sino en qué hay detrás de todo esto. Y me he encontrado con un montón de cosas alucinantes. Bueno, Así para de empezar primer... voy a dar contexto. Vale, Dime. así de primeras lo que más envidia me da es que siempre hemos hablado con gente que conoce Italia y que dicen que Florencia es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eso quiero que luego entremos un poco en ello, pero lo que más envidia me da es que siempre hemos competido por ver las cinco grandes cúpulas y tú eres el primero en conseguirlo. O sea, por dar un poco de Literal. contexto a quien nos está escuchando, hay cinco grandes cúpulas en el mundo. 3 días están en Italia, el Panteón de Roma, San Pedro, Santa María del Fiore, una en Estambul que es Santa Sofía y el Taj Mahal. Yo he estado en cuatro, nuestros otros amigos han estado en cuatro y tú eres el primero en llegar a cinco, perro. Sí, la verdad es que me pongo la medallita de las cinco cúpulas y esta era la que nos faltaba. Buah, buah. Eh, nada, es que te juro que se te cae la mandíbula al suelo cuando la ves. No sé en qué posición está, si te soy sincero, no me acuerdo, pero además tiene una historia increíble que te voy a contar, que es cómo Brunelleschi hizo algo que era prácticamente imposible. ¿Tienes Brunelleschi? Brunelleschi es un man, un fracasado básicamente. Lo único que había hecho es perder un concurso de arquitectura o de escultura, perdón, en Florencia. Entonces, ¿Vale? derrotado, dice, nada, me voy, me pido de aquí y se va a Roma a explorar nuevas oportunidades. Y en su viaje a Roma, todo esto obviamente en el Renacimiento, ¿vale? Estamos hablando como, pues, no sé si es 1500, 1600, ¿vale? Y se va a Roma y descubre el Panteón, un edificio de esas cinco cúpulas, que se había construido hace 2000 años y que llevaba básicamente eh, cientos de años siendo como el único edificio que era de esa magnitud. Y este tío descubre la técnica que utilizaban para poner los ladrillos, que se llama en espiga, que se ponen como así, ¿vale? Y le fascina la fórmula secreta de cómo los romanos habían construido esto se había perdido. Es decir, esto ya no se sabía cómo, no había la fórmula. Y Y se vuelve, aunque lo tuvieran ahí, o sea, aunque lo pudieran ver porque estaba construido, no tenían ni idea de cómo se llegaba a replicar eso. no, no, literal. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelve a Florencia y en Florencia estaban construyendo la catedral, que tiene la fachada de San Giovanni, que es esta, y la cúpula esa que veis no estaba. Tenían un agujero de 40 metros en la catedral que no sabían cómo llenar. No tenían ni idea y estaban desesperados por conseguirlo. Entonces llega Brunelleschi y hay un montón de historias detrás de esto, pero te voy a contar lo básico. ¿Vale? Y dice, yo sé cómo hacerlo. Y, o sea, el tío lo único que había hecho es perder un concurso de escultura. Y estaban tan desesperados que dicen, venga, hazlo. Y le ponen como de ayudante o como de supervisor a un tío que es el que le había ganado el concurso de escultura y entonces se odiaban. Era peste. Era bastante Pero mofa. siempre pasa eso en el arte en Sí, sí, Roma, ¿no? En Italia, qué líos tienen siempre de líos, peleas. líos, líos. Entonces, total, que básicamente el tío este dice, ¿cómo me libro de este que no me acuerdo cómo se llama? Y lo que hace es que le deja trabajar durante 3 días diciendo que está enfermo para que los otros se den cuenta de que no sabe hacer nada. Y los otros cogen y dicen, tú, pero este tío no tiene ni idea. Y entonces le Paquete. acaban echando del proyecto. Entonces Brunelleschi se pone la mochila y dice, venga, vamos a sacar esto adelante. Y este proyecto supuestamente era imposible. Primero, para empezar, el Panteón es una cúpula circular y la Santa María del Fiero es octogonal.
Entonces, Vale. tiene cosas diferentes a la hora, pues tampoco soy arquitecto, ¿vale? Pero es diferente. Y lo que pasa es que no podía sostener el peso de la cúpula. Y para venderles el proyecto, de hecho puso un ejemplo que era poner un huevo y cortarlo por la mitad. Y los otros dijeron, ah, ok, ese va a ser un poco el plan. Total, que lo que hace es que se inventa una doble cúpula. Es decir, una cúpula dentro de otra. Y hay una que sostiene toda la parte de los cimientos y hay otra que sostiene toda la parte de, digámoslo, el campanario, ¿no? Entonces, entre las cúpulas se puede caminar porque van creciendo y construyéndose una junto a la otra. Y Fueran hay un pétalos, pasadizzo, como si no sé fueran... exactamente cómo es porque yo no pude entrar dentro, Vale. porque había que pedir con meses de antelación. Justo en Semana Santa era muy loco, pero es fascinante y esa es una de las muchísimas cosas que son alucinantes del Renacimiento y de Florencia. Em, ¿Qué dirías así que es eh, lo que más te ha impactado, no solo visualmente, sino de concepto? ¿Qué has dicho en plan, esto es, o sea, esta época de la vida, esta época de la humanidad va a otro nivel, juega en otra liga? Si estás escuchando este podcast, probablemente en la vida de tus sueños quieras viajar. Y para viajar tienes que tener internet para poder trabajar. Lo sé porque me he dado la vuelta al mundo y te digo que es muy necesario si quieres estar conectado, ya sea con tus familiares o con tus empresas. Holafly te permite estar conectado con internet ilimitado allá donde vayas. Si te vas de vacaciones en más de 200 destinos y si eres una persona que viaja mucho y tienes que cruzar fronteras constantemente, tienes la suscripción de Holafly Plans, que puedes tener conexión en más de 160 destinos. Puedes compartir con tu ordenador o con cualquiera de tus dispositivos de forma ilimitada. Tienes soporte 24/7 en varios idiomas. Y además, si en algún momento cancelas tu suscripción, se te activa directamente el plan Always On, que tienes 1 GB al mes de supervivencia. Por si acaso te ves en algún apuro en el que tienes que contactar un Uber, ir al hotel o conectarte con tu empresa de emergencia. Si quieres viajar por el mundo conectado, utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales y un 10% de descuento en tu suscripción a la Flyplans. Seguimos con el podcast. la cúpula es heavy, ¿eh? Vale. Pero otra cosa que vi fue el David de Miguel Ángel, que es, o sea, tú entras en la galería de la Academia. O sea, hay dos cosas que tienes que hacer en Florencia, realmente. Es ir a ver el David en la galería de la Academia, que es lo único que hay. Bueno, hay un par de cosas más. Y luego ir a la galería de los Uffizi, que es la galería de las oficinas, que es donde están todas las obras de los Medici, que fueron la familia que controlaba toda la ciudad de Florencia, fueron los primeros mecenas, los que básicamente impulsaron el Renacimiento con la pasta. Y vas a la galería de la Academia, aquí está el David, y cuando lo ves, que entras y está toda la gente y mide como casi 6 metros, no te lo crees, no te lo crees. Y lo más heavy es que Miguel Ángel, que es un genio, lo saca de una pieza, de una piedra que se llamaba el gigante, que estuvo 40 años tirada en un patio y nadie la quería usar. Y él dijo, yo la voy a usar. Y al principio le propusieron que fuese un Hércules. Y como que no le apetecía mucho, porque había muchos Hércules y como que estaba muy de moda. Y cuando le propusieron hacer el David, de repente como que movilizó mazo el proyecto y se puso a hacerlo. La escultura pues es de locos, tiene así como detalles, tendones aquí y venas que se marcan, pero como alucinante, la vena del cuello se le ve y esa vena se descubrió 100 años después científicamente que estaba puesta ahí. O sea, lo que pasa es que Miguel Ángel era un obseso y diseccionaba cadáveres en secreto, que estaba prohibido porque hizo un trato con un cura. Esto lo contábamos en el reel este que subimos ¿No? y fue una locura, en plan todo lo que tuvo que hacer. Y una cosa que mola mucho es que el David marca una especie de antes y un después en la historia del arte, porque en sí mismo el David, cuando se está enfrentando a Goliat, ¿no? Está como tranquilo y relajado con la honda y la piedra, y todavía no se ha enfrentado a Goliat. Y es un poco el símil de que Miguel Ángel hace con el David. Es decir, esta obra es la escultura de las esculturas y antes las cosas eran de una forma y cuando te enfrentas a Goliat, las cosas son de otra. Que es como David
mirando desafiante a Goliat antes de enfrentarse a él, ¿no? Entonces, cuando lo pintas así, a nivel storytelling, y estás delante de esa pedazo de obra de arte, dices, wow, qué locura, cómo tuvo que ser vivir en el Renacimiento y respirar si estuvieses en esas cúpulas, ¿no? Porque al final no todo el mundo tenía la oportunidad de codearse con los Medici, con Miguel Ángel y tal. Pero tenía que ser una explosión de creatividad como no había en otros lugares, ¿no? Y en otras épocas. ¿Crees que no podemos replicar esto ahora por falta de genialidad, por falta de recursos, porque el tiempo ahora no es, o sea, la relatividad del tiempo es mucho más, muy diferente? Ahora vivimos en un mundo en el que hay que hacerlo todo instantáneo y rápido. Em, por qué no replicamos esto ahora mismo? Porque ya no se replica. Es una cosa que me he preguntado mucho, ¿no? ¿Por qué no se replican las pirámides, ¿no? Nosotros que estuvimos en Egipto. Bueno, muchos dicen que es imposible. Yo el otro día hice un research y sí que es posible. Otra cosa es que no sea interesante porque no hay incentivos detrás de por qué vas a montar unas pirámides y te vas a dejar Pero la, millones de dólares en hacer eso, ¿no? Pero la diferencia de las pirámides es que yo la entiendo. Antes la mano de obra era o gratis, porque eran esclavos, o ínfimo el precio que gastaban. Entonces llego a entender, o los materiales y demás, porque el terreno era tuyo, eran reinos o imperios. Entonces entiendo el que no se replique porque el coste es enorme. Pero una escultura, que al final un bloque de mármol, y que alguien lo cincele, que es como lo hizo Miguel Ángel. Claro, ahí mi duda es por falta de habilidades, por falta de genialidad, o porque ahora a nadie le compensa dedicarle, yo qué sé, años de su vida a una sola pieza. Desconozco la razón, si te soy sincero, no tampoco voy a ir aquí de que sé cuál es la solución, pero sí que es cierto que yo creo que el arte evoluciona y que Vale. al igual que la música en los 80 era como medio con amplificadores, tal, todo muy instrumental. Y ahora la música es súper sintética, o sea, realmente se hace todo por ordenador. Entras en nuevas áreas de la creatividad, ¿no? Y yo creo que quizá la escultura en esa época era algo como en auge y ahora no es algo como que se pueda llegar a presentar tanto, ¿no? Con el mundo digital hay otras posibilidades y quizá no es donde la gente se enfoca. ¿Cuánta gente como tu hermana, por ejemplo, está estudiando historia, está estudiando arte y se mete ahí a hacer este tipo de cosas? Pues a lo mejor sus intereses, viendo de tal y como está el mundo, las oportunidades, no se ponen a hacer un David, porque también hay que tener en cuenta los incentivos de hacer el David. Es que Miguel Ángel comía de eso. Esto es curioso. A Miguel Ángel le pagaron ¿cuánto eran? Eran 200, creo que le pagaron 200 florines, a lo mejor me estoy equivocando y son 20, ¿vale? Pero creo que le pagaron 200 florines por hacer el David, ¿vale? Con 40 florines o con 25 florines, para dimensionarlo un poco, vivía una familia de clase media durante un año. O sea, el David era como si la sacas del estadio, básicamente. Y luego tiene otro cuadro en la Galería de los Uffizi que hizo Miguel Ángel, que le pagaron, eh, dijo, quiero 400, o sea, lo quiero por 400. Y el tío dijo, no. O sea, fue la primera vez que con ese cuadro se rebatieron los importes que ponía un inversor para hacer una obra de arte y él dijo, si lo quieres, te lo tienes que llevar por 800. 800 era como volverte multimillonario, no multimillonario, pero es una locura. Si lo dimensionas con que una familia de clase media vivía con, con 25 florines al año. Entonces, Vive este 30 tío años. dio un cambio porque negoció en vez de hacer que el inversor era el que mandaba, que era cómo funcionaban las cosas antes. La verdad es que muy loco, le pagó 800 florines al final, obviamente, por el cuadro, y está ahí en la galería de los Uffizi para el que lo quiera ver. Y te das cuenta de que eran genios, eran absolutos, no sé, Adelantados a innovadores y su tiempo. precursores de... Sí, 100%. Yo me quedo flipando, luego Da Vinci, ya sabes que me alucina. Da Vinci ha tenido más de 1700 inventos y de hecho, bueno, uno de los inventos es este boli de tinta infinita, bueno, lápiz de tinta infinita, que
supuestamente se hace con plata oxidada, o sea, con una punta de plata, y cuando pintas se oxida, no sé si tengo un papel aquí, cuando pintas, bueno, no pinta demasiado claro, pero se oxida el lápiz con el papel y entonces deja rastro y es imborrable. ¿Y sabes lo que hacían los artistas? Utilizaban esto porque como no se podía borrar, era como más perfeccionismo de no tienes margen de error, tienes que hacerlo así y así aprendes a hacer las cosas al toque. Era bastante heavy y bueno, Da Vinci es que es una locura. O sea, la Mona Lisa no la he podido ver porque realmente está en el Louvre por su decisión. Bien. Él quiso llevarla al Louvre porque se lo llevó el rey de Francia y tal, y al final, pues bueno, eso me sorprendió. Pero él nació en Florencia, en un pueblito, a un par de horas, una hora creo de Florencia, y revolucionó todo. No es tanto ni un artista, es más casi como un inventor, ¿no? Porque diseñó el helicóptero 450 años antes de que existiese, el traje de buceo, el paracaídas, eh, absurdo. A mí, mi favorito de todo lo que tiene Da Vinci es el hombre de Vitruvio, ¿Vale? que representa la esencia de mezclar el arte y la ciencia. La historia detrás del hombre de Vitruvio es tremenda. Hay un tío que pide a 3 personas, a 2 antropólogos y a Da Vinci, que representen el cuerpo humano de la forma más increíblemente posible, ¿no? Pero no dice nada, dice, ¿cuál es la mejor forma de representar el cuerpo humano? Da Vinci, que llevaba estudiando un montón de cosas tipo cuerpos, rollo Miguel Ángel, como decíamos, también diseccionaba cadáveres, eh, se va por su lado y los otros 2 se van por su lado. Pasan unas semanas y vuelven con su obra. Los otros 2 traen cualquier cosa y Da Vinci, para el que no lo sepa, el hombre de Vitruvio es la típica foto de un hombre metido en un círculo y un cuadrado, que representa las proporciones perfectas del ser humano. Y es que lo hace no solo pintándolo de una forma bonita, sino que lo hace juntándolo con las matemáticas. Entonces, tú podrías hacerlo o solo de forma matemática o pintándolo de una forma bonita representativa. Y él lo que hace es las mezcla. Entonces, es de las primeras personas en la historia en utilizar el principio de mezclar arte y ciencia. El arte es importante porque es el alma de las cosas, es lo que tú cuentas y al final hace que la gente vibre en esas emociones. Pero detrás de esas emociones hay un montón de ciencia, hay un montón de psicología, hay un montón de patrones, de colores, de dimensiones, ¿no? Que las matemáticas se pueden aplicar para que ese arte sea más bonito. Y al mismo tiempo, cuando tú haces ciencia, como puede ser inventar el helicóptero o lo que sea, el aplicar el arte para que eso no solo sea ciencia, sino la gente se enamore de ese proyecto y ese proyecto venda, es algo que mola muchísimo y que, bueno, de hecho es uno de los principios que más aplico yo a la hora de crear cosas. Y ¿Por The qué? Crazy Mile es una de las obras que tienen esos principios. ¿Por qué consideras que ha sido uno de los pilares a la hora de construir nuestro proyecto? ¿Por qué crees que es tan importante? O sea, entiendo la constitución del hombre de Vitruvio, entiendo eh, esa filosofía de Da Vinci, pero ¿por qué la hemos agarrado tanto nosotros y la hemos llevado? Em, Creo que es una forma, o sea, si tú solo haces ciencia, pongamos que solo quieres hacer dinero, improvisando un poco, ¿no? Tú solo quieres hacer dinero y quieres ganar dinero y ganar dinero. Te falta propósito, te falta alma. ¿Para qué quieres el dinero? O sea, si tienes un trabajo y tal y le echas un montón de horas, pero lo único que quieres es eso, al final te vas a quedar un poco vacío. Y si solo haces arte, a lo mejor te mueres de hambre, ¿no? No quieres ser un muerto de hambre. El dinero es muy importante y al final te ayuda a potenciar todo lo que haces, tus proyectos, tus relaciones, tu vida en general. Entonces yo considero que hay fórmulas en las que puedes juntar las dos. The Crazy Mile, nuestra vuelta al mundo, es un poco eso, es vamos a darnos la vuelta al mundo de una forma súper romántica, ¿no? Y vamos a explorar y vamos a disfrutar de experiencias increíbles, pero cuando nosotros lo contábamos la gente se pensaba que íbamos a salir de fiesta y hacer cualquier cosa que te encuentres por ahí, que sí, que nos lo hemos pasado bien, desde luego, de eso se trata, pero que hemos aplicado un montón de ciencia, un montón de visión. El otro día en el podcast de Horafly lo contábamos, ¿no? Como un poco ese, era una startup, era un emprendimiento
estaba todo bastante pautado y marcado dentro de que podíamos jugar. Eso lo que nos ha permitido es, aunque sea una tensión irresolvible, el poder disfrutar a gas de una experiencia y recoger invirtiendo de lo que estamos haciendo para potenciar más esas experiencias. Entonces se vuelve muy orgánico. Tú no estás como cuando haces una dieta súper estricta, que no lo he hecho en mi vida, pero haces una dieta súper estricta y luego de repente dices, ah, la mierda todo. Y pues, yo qué sé, te pones a comer como un cabrón. Pues no, es como más vivir en un estado orgánico en el que tú estás alineado con lo que haces y hay momentos en los que trabajas más y hay momentos en los que disfrutas. Pues ese equilibrio yo creo que es el approach de cómo haces las cosas. Mezclar arte y ciencia tiene lo mismo que ver que mezclar propósito y progreso, quizá, ¿no? ¿Y No sé, por cuál, improvisar un poco. y cuál pesa más en las decisiones? ¿Cuál, ante una duda en la que hay que tirar más por la parte científica, hay que tirar más por la parte de alma, de arte y demás? ¿Qué crees que en nuestro viaje nos ha ayudado más? Porque ha habido momentos en los cuales yo recuerdo que sin esa parte estrictamente matemática, en esa parte estructurada, planificada, business mode, habría sido imposible. Y ha habido otros momentos, por el contrario, en el que eso de esa corazonada, ese sentimiento de hacer las cosas porque nos salían del alma o de expresar algo de una manera no tan científica, también nos ha servido. Entonces, ¿cómo extrapolas eso a tu vida? ¿Cómo alguien lo puede extrapolar a alguien que nos esté escuchando, puede llevarlo a su proyecto o a esa locura que quiere perseguir? ¿Dónde están las proporciones Creo de la que pócima? el propósito va por delante. Tienes que hacer que las cosas sean viables, pero el propósito va por delante. Muchas veces tenemos barreras de creencias limitantes de que esto no se puede hacer o es que por esto no puedo hacer esto. Y cuando pienso en eso, siempre me acuerdo que durante nuestra vuelta al mundo tuvimos muchísimas dificultades que poco a poco iremos contando y que no hemos llegado a hacer públicas todavía, ¿no? Pero te das cuenta de que esas limitaciones son exactamente las cosas que más nos han hecho aprender y que muchas veces han sido las cosas que más nos han llevado a tener éxito en determinados puntos. Y me encanta una frase de Marco Aurelio que es What stands in the way becomes the way. Y es lo que está en el camino se convierte en el camino. Y es que nosotros tenemos quizá que encontrar propósito en lo que tú eres, en lo que es tu esencia, y intentar ir a por esa esencia en tus circunstancias, porque no tienes otras, entonces no te las puedes inventar. Así que poco a poco ir cambiándolas, pero esos obstáculos son el camino. Entonces, esos obstáculos, el que nosotros teníamos poco dinero para dar la vuelta al mundo, dentro de que podíamos plantearlo, ¿no? Era planteable, eso nos hizo ser súper meticulosos con lo que gastábamos, movernos por cielo y tierra para dormir en casa de gente y abrir puertas y tal. Si hubiésemos tenido la cuenta del banco llena de dinero, no habríamos hecho ni un 5% de las cosas que hicimos en los primeros meses. Y ese momentum que nosotros generamos en los primeros meses, hablando con Javo, Hanan, quedándonos en sus casas, entrevistando emprendedores constantemente y teniendo la necesidad de que para terminarla en condiciones teníamos que ganar dinero, que era un obstáculo, eso fue exactamente lo que hizo que nuestra vuelta al mundo fuese como fuese. Así que yo creo que primero va el propósito, pero luego 100% tienes que, teniendo en cuenta tu contexto y tus limitaciones, ir a por ello y aprovecharte de ellas, porque esas son tu camino. Yo creo que Sí. esa sería la respuesta más accionable que se me puede llegar a ocurrir de toda la conversación y que no sea demasiado filosófica. Por, por, por terminar un poco con otra pregunta, cuando estabas hablando del David, y me lo estaba imaginando, que me das mucha envidia, me estaba imaginando a Miguel Ángel picando y cinzando paso a paso, paso. O sea, un trabajo muy, muy, muy largo en el cual tienes que entrar en un estado de flow y de inspiración constante porque cada golpe es determinante. Y estaba recordando cuando nosotros nos poníamos a grabarnos o a editar o hacer cualquier cosa durante la vuelta al mundo que requería estar en ese estado de flow y que era bastante complicado mantenerlo en el tiempo. Co- co- ¿Tú crees que es, o sea, ahora mismo con la sociedad en la que vivimos,
alguien es capaz de hacer algo así, o sea, de mantener un estado de flow tan prolongado en el tiempo, hablando de meses, de años y tal, en el que no te puedes permitir no tener un día en el que no estás inspirado o un día en el que no encajan las cosas, porque cada golpe es determinante. ¿Tú crees que ahora sería posible? No sé, tenemos tantos estímulos ahora mismo que quizá las distracciones son el mayor obstáculo para crear. A mí me pasa mucho, lo hablábamos ayer, por ejemplo, ¿no? Que es muy difícil entrar en este estado de flow cuando estás todo el rato cambiando de pantalla. Pum, pum. Y ya no solo hablo de pantallas digitales, de pantalla de cosas, de esto y esto y esto. Claro, si tú solo haces el David, tienes una chance de hacer el David. Pero si tú estás haciendo 7 cosas a la vez, Da Vinci, por ejemplo, siendo un genio, era un procrastinador increíble. De todas las obras que hizo, solo terminó 17 cuadros en su vida. O sea, que sí, que le conocemos como un genio, pero la Mona Lisa estuvo, no sé si fueron 20 o 40 años retocándola. Y cada vez que aprendía algo, aplicaba eso a la Mona Lisa. Debe de ser un cuadro que le tenía algo especial con él, ¿no? Pero no, no era tanto quizá como Miguel Ángel, de hecho se odiaban. No sé si lo sabías, pero No tenía ni idea. se llevaban a leches. En plan, uno era mega, Da Vinci era como mega extrovertido, súper tal, todo el mundo le quería, y Miguel Ángel era como solitario, así, en plan raro. Y lo que pasa es que, bueno, ambos son recordados como dos genios. Pero es que esas particularidades de cada uno les han hecho ser como son. Y quizá luego, por ejemplo, Miguel Ángel se piraban de los sitios. En plan, les decían, quiero que termines, y se piraban y no terminaban las cosas. Pues porque Los eran tal rockstars. rockstars, literal, que decían, no, quiero que me hagas esto y nada, tú no me interesa, o me pagas lo que quiero o me piro. Entonces, bueno, no sé si va un poco tanto con lo de las distracciones, pero es complicado. Es complicado porque es un tema, y yo creo que podríamos cerrar ya con esto, a la hora de hagas lo que hagas, crees una empresa, eh, relaciones con tus amigos, lo que sea, los incentivos mueven el mundo. Siempre hay que seguir los incentivos y construir los incentivos acorde a lo que quieres conseguir. Si tú quieres transformar el mundo, más te vale tener una misión que incentive a la gente a transformar el mundo, desde un lado de propósito y desde un lado económico o lo que sea. Si tú fichas a alguien y no le haces un plan de carrera o no le das los incentivos correctos, esa persona va a empezar a buscar sus propios incentivos, va a empezar a hacer sus propios planes. O le haces un plan que le encaja mucho o es difícil. Y es una de las cosas más complejas quizá del mundo de los negocios, ¿no? El fichar, generar expectativas acorde a lo que le puedes dar y recompensar. Por eso muchas veces, si tú subes a un proyecto, a una startup, es bueno subirse a un cohete, porque te van a incentivar bien, porque ya hay momentum. Pero claro, lo que no puedes es pretender subirte a una empresa que ha levantado unas series B, C y que te den un 10% de equity. ¿Sabes? Si Los quieres un incentivos 10% de son todo. equity, necesitas riesgo. Y ahí ya cada uno juega en el panorama que quiere. ¿Quieres cero riesgo? Vete a trabajar a una corporate en la que no te pueden echar. Pero claro, no pretendas tampoco que luego los pasos y el crecimiento vaya a la velocidad de una startup, porque las cosas no funcionan así. Entonces hay que entender esos mecanismos que funcionan por detrás de esas, de las empresas y de las personas. Al final las empresas son personas. Yo me... Si, eh, si algo me quedo un poco pensando en el David o en cualquier escultura del Renacimiento, pero sobre todo en el David, que es de la que hemos hablado hoy, es que al final, cuando tú coges un proyecto y tienes tu bloque de piedra que nadie quiere y que nadie apuesta y que es una locura y estás loco por cogerla y empezar a picarla y cincelarla, todas las decisiones pueden llevar a buen puerto o no. Y un paso en falso a lo mejor hace que la piedra se vaya a tomar por culo y tienes que coger otra. Pero la clave en eso es que lo que hablamos tú y yo siempre está en la acción, está en moverse. Tienes probabilidades de que cuando piques y golpees, la decisión que tomes y el movimiento que hagas sea erróneo y te haga echarte para atrás, que tengas que ver cómo reconstruyes otra vez la escultura y la piedra o pillar otra. Pero si no la picas,
no vas a ningún lado y sigue estando en el patio detrás de una casa en un bloque que no quiere nadie. Y tú imaginándote qué pasaría si la cogiera algún día. Eh, joder, me encantaría ir a Florencia, tío, me das mucha envidia. Y no Debe hemos ser... hablado de Venecia, pero me tengo que Y ir. bueno, pues lo dejamos Así para que lo si os dejamos para el apetece, próximo. lo hacemos en otro. Pero Venecia, la verdad que, wow, increíble. Eh, bueno, decidnos qué os parece. Estamos improvisando esta nueva serie que nos hace muchísima ilusión hacer porque creo que os podemos contar muchas más cosas interesantes de lo que hacemos y detrás de The Crazy Mile si nos plantamos nosotros delante de la cámara y os contamos qué está pasando, cómo construimos las cosas, cómo pensamos, qué, hacia dónde vamos. Y la verdad es que estamos contentos, que estamos contentos de jugar al juego. Y esto es súper divertido. Bueno, Literal, y de compartir con vosotros. literal. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Abrazo, Luqui.